Lección 1. ¿Cómo encontrar la biblioteca más cercana? Te he oído decir que estás buscando la biblioteca más cercana. Sí, lo estoy. Me encanta pasar tiempo en las bibliotecas. Claro. ¿En qué zona estás? Estoy cerca del centro de la ciudad, cerca del parque. Hay una hermosa biblioteca a solo unas cuadras de allí. ¿De verdad? Es una noticia maravillosa. Sí, es la biblioteca central de la ciudad. Tienen una gran colección. He oído hablar de esa biblioteca. ¿Conoces sus horarios? Suelen abrir a las 9 de la mañana y cerrar a las 6 de la tarde. Perfecto. Puedo visitarlo después de comer. ¿Qué tipo de libros buscas? Me interesa la ficción, especialmente las novelas históricas. Encontrarás muchos de esos allí. Tienen una amplia selección. Eso es emocionante. Podría pasarme horas navegando. Siento lo mismo. Las bibliotecas tienen una forma de hacer que el tiempo vuele. Es verdad. Hay algo mágico en estar rodeado de libros. ¿Prefieres los libros físicos o los libros electrónicos? Me encanta la sensación de un libro físico, pero los libros electrónicos también son prácticos. Estoy de acuerdo. Hay un encanto en hojear las páginas. Además, puedes resaltar pasajes y tomar notas fácilmente. ¿Ha participado alguna vez en algún evento en la biblioteca? Sí. Asistí a un club de lectura allí el mes pasado. Estuvo delicioso. Eso suena divertido. Debería unirme a ti la próxima vez. Lo disfrutarías. Las discusiones son siempre animadas. Revisaré su agenda para ver los próximos eventos. Gran idea. Las bibliotecas también suelen organizar lecturas y talleres para autores. Agradezco tu ayuda para encontrar la biblioteca. Es un placer para mí. Me muero por ver qué tesoros descubres. Demasiadas horas agradables para leer en la biblioteca. Lección 2. Recuerdos de verano. Este verano ha estado lleno de palomitas y palomitas. Absolutamente. No hay nada como disfrutar de bocadillos mientras te relajas al aire libre. ¿Cuáles han sido tus lugares de verano favoritos para visitar? Me encantaba ir a la playa. Las olas y el sol eran refrescantes. La playa siempre es una buena elección. Disfruté del parque de atracciones. Eso suena emocionante. ¿Te subiste a alguna montaña rusa emocionante? Lo hice. Uno de ellos fue tan rápido que pensé que podría salir volando. ¡Qué emocionante! Disfruto de la adrenalina de este tipo de atracciones. También hicimos un picnic en el parque que fue una delicia. Los picnics son la actividad perfecta para el verano. ¿Qué has traído? Empaquetamos sándwiches, frutas y por supuesto palomitas de maíz. Parece un festín. Me encanta cuando las palomitas forman parte del menú. Añade un toque divertido a cualquier salida. ¿Qué hay de tu recuerdo de verano favorito?
Me lo pasé genial en un concierto de verano con amigos. Eso suena increíble. La música en vivo es una gran experiencia. Realmente lo es. La energía de la multitud hace que sea inolvidable. Ojalá hubiera podido unirme a ti. La próxima vez, tienes que venir con nosotros. Nos divertiríamos mucho. Te obligaré a hacerlo. La música en vivo y las palomitas parecen la combinación perfecta. De hecho, el verano se trata de disfrutar de buena compañía y actividades divertidas. No puedo creer lo rápido que ha pasado el verano. El tiempo vuela cuando te diviertes. ¿Cuáles son tus planes para el resto del verano? Espero poder hacer unas cuantas salidas más antes de que llegue el otoño. Lo mismo aquí, aprovechemos al máximo lo que queda de temporada. Lección 3. Enfrentando los miedos. Enfrentar los miedos de frente puede ser fortalecedor. Absolutamente. A menudo conduce al crecimiento personal y a la confianza. ¿A qué miedo te has enfrentado recientemente? Me enfrenté a mi miedo a hablar en público. Fue todo un desafío. Este es un temor importante para muchas personas. ¿Cómo lo superaste? Practiqué primero delante de mis amigos. Su apoyo ayudó mucho. Eso suena como un gran enfoque. ¿Te sentiste menos nerviosa después? Sí. Cuanto más practicaba, más cómodo me sentía. Comprendo cómo la práctica puede marcar la diferencia. Realmente lo hace. ¿Qué hay de ti? ¿Te has enfrentado a algún miedo? Hace poco probé la escalada en roca, lo que al principio me aterrorizó. ¿Escalada en roca? Eso es valiente. ¿Qué te hizo decidirte a probarlo? Quería superar mis límites y ver de lo que era capaz. Esa es una motivación excelente. ¿Cómo fue la experiencia? Fue emocionante. La vista desde la cima valió la pena. Solo puedo imaginarlo. Debe haber parecido un gran logro. Realmente lo hizo. Me sentí empoderada para hacer frente a más desafíos. Ese es el espíritu. Cada pequeña victoria aumenta nuestra confianza. Estoy de acuerdo. Es inspirador ver cómo otros enfrentan sus miedos. Sí, compartir esas experiencias puede motivar a otros a hacer lo mismo. Creo que debemos animarnos unos a otros a hacer frente a nuestros miedos. Absolutamente. Juntos, podemos crear un entorno de apoyo. Planifiquemos actividades que nos desafíen a ambos. Suena como una idea divertida. ¿Qué debemos probar a continuación? Quizás una clase de cocina. Probar nuevas recetas puede resultar intimidante. Gran elección. Cocinar definitivamente puede sacarnos de nuestra zona de confort. Estamos aquí para enfrentar los miedos y probar cosas nuevas juntos. Lección 4. Técnicas para aliviar el estrés. He estado explorando diferentes maneras de manejar el estrés. Es una gran idea.
¿Qué técnicas le han resultado útiles? Un método eficaz son los ejercicios de respiración profunda para calmar los nervios antes de situaciones estresantes. Respirar profundamente es fantástico. Realmente puede ayudar a centrar tus pensamientos. ¿Sí? Es sorprendente cómo algo tan simple puede tener un impacto tan grande. Estoy completamente de acuerdo. ¿Cómo se practica la respiración profunda? Por lo general, busco un espacio tranquilo, cierro los ojos, y respiro lenta y profundamente. Eso suena perfecto. Concentrarse en la respiración puede ayudar a despejar la mente. Inhalo profundamente por la nariz, y exhalo lentamente por la boca. Esa es una gran técnica. ¿Cuánto tiempo sueles practicar? Intento hacerlo durante unos 5 minutos, especialmente antes de las grandes presentaciones. Esa es una estrategia inteligente. Realmente puede ayudar a aliviar la ansiedad. ¿Has probado alguna otra técnica de relajación? Sí. Disfruto de la relajación muscular progresiva. ¿Cómo funciona eso? Tensas, y luego relajas sistemáticamente cada grupo muscular de tu cuerpo. Eso suena interesante. ¿Se tarda mucho en aprender? En absoluto. Puedes practicarlo en solo unos minutos. Tendré que intentarlo. Parece una herramienta útil. Realmente lo es. Puedes sentir que la tensión se desvanece. ¿Qué pasa con la atención plena? ¿Has explorado eso? Sí, la meditación de atención plena es maravillosa para mantenerse presente. He oído hablar de ello. ¿Cómo se practica la atención plena? Me concentro en lo que me rodea, notando las imágenes, los sonidos y los olores que me rodean. Eso suena refrescante. Intentaré incorporar la atención plena en mi rutina. Te va a encantar. Te ayuda a apreciar las pequeñas cosas de la vida. Estamos aquí para encontrar la paz y el equilibrio en nuestras ocupadas vidas. Lección 5. Opciones para hornear. ¿Deberíamos optar por harina integral o harina para todo uso? Esa es una pregunta interesante. ¿Hacia qué te inclinas? Estoy considerando la harina de trigo integral por sus beneficios para la salud. Esa es una gran elección. Añade más fibra y nutrientes. Sí, pero ¿cambiará la textura de las galletas? Puede que los haga un poco más densos, pero creo que estará delicioso. He leído que la harina integral puede añadir un sabor a nuez. Lo hace. Eso podría complementar muy bien la dulzura de las galletas. ¿Y si mezclamos ambas harinas? Eso podría ser un compromiso fantástico. Equilibraría los sabores y las texturas. Me gusta esa idea. Un poco de ambos puede ser la solución perfecta. Exactamente. Además, nos da la oportunidad de experimentar. Al fin y al cabo, hornear consiste en probar cosas nuevas. Sí, y a veces, las mejores recetas provienen de la experimentación. ¿Recuerdas la vez que añadimos trocitos de chocolate al pan de plátano?
¿Cómo podría olvidarlo? Fue una sorpresa deliciosa. Resultó ser una de nuestras mejores creaciones. De hecho, busquemos otra deliciosa sorpresa para hoy. Entonces, ¿optamos por la mezcla de trigo integral y harina multiusos? Sí, me emociona ver cómo les va juntos. Genial. Mediré las harinas ahora. Perfecto. Mientras lo haces, prepararé los demás ingredientes. El trabajo en equipo hace que el sueño funcione. Absolutamente. Hornear es más divertido cuando se comparte. Por deliciosas galletas y nuevas aventuras culinarias. Lección 6. Mejoras de hotel. Creo que cambiaré a la habitación de lujo. Suena como una gran elección. ¿Qué esperas de la actualización? Espero tener más espacio y una mejor vista. Una hermosa vista puede marcar la diferencia durante su estancia. Exactamente. Además, he oído que las habitaciones de lujo tienen desayuno gratis. Esa es una ventaja maravillosa. El desayuno es mi comida favorita del día. Sin duda, marca un tono positivo para la mañana. Sí. ¿Has hablado con la recepcionista sobre la mejora? Acabo de hacerlo. Confirmaron que la habitación de lujo está disponible. Perfecto. Solo puedo imaginarme lo lujoso que será. Continuaré con la actualización ahora. No puedo esperar a ver la habitación. Espero que tenga un bonito balcón. Un balcón sería fantástico. Podríamos disfrutar de nuestro café afuera. Imagínese tomando un café mientras contempla el horizonte de la ciudad. Eso suena como un sueño. Sería muy relajante. Preguntaré si ofrecen algún servicio especial en la habitación de lujo. Buena idea. Tal vez ofrezcan acceso al spa o salidas tardías. Esas comodidades mejorarían aún más nuestra estancia. Sí, siempre es bueno tener un poco más de lujo. Agradezco que me animes a actualizar. ¿Te lo mereces? Darse un capricho es importante a la hora de viajar. Los mantendré informados sobre el aspecto de la habitación. Hazlo, por favor. Me emociona escuchar todo sobre ello. Por una estancia fabulosa y recuerdos inolvidables. Lección 7. Aventuras de campamento. Trajeron mucha comida para nuestro viaje de campamento. Sí, me sorprendió lo mucho que empacaron. Debo admitir que me preocupaba que se nos acabaran. Yo también. Pero creo que tenemos suficientes bocadillos para una semana. Y trajeron repelente de insectos, que es un salvavidas. Absolutamente. No quiero ser un buffet de mosquitos. La familia brillante encendió una fogata la primera noche, ¿verdad? Sí, fue muy divertido asar malvaviscos y hacer malvaviscos. Me encanta cómo las fogatas unen a todos. De verdad que sí.
Hay algo mágico en compartir historias junto al fuego. ¿Viste lo emocionados que estaban los niños con el fuego? Sí. Estaban fascinados por las llamas y querían brindar por todo. Pensé que podrían intentar cocinar sus zapatos en algún momento. Habría sido todo un desastre. Afortunadamente, se quedaron con malvaviscos y chocolate. Sí. Esos malvaviscos fueron lo más destacado de la noche. Podría comer malvaviscos todos los días y no cansarme de ellos. Lo mismo aquí. Son la combinación perfecta de dulce y pegajoso. ¿Qué más te sorprendió de la brillante familia? Empaquetaron un altavoz portátil. Era agradable tener música junto al fuego. Eso es brillante. La música añade un ambiente completamente nuevo al campamento. Realmente lo hace. Definitivamente deberíamos hacerlo más a menudo. La próxima vez, deberíamos traer más juegos para la noche. Sí, los juegos de mesa o de cartas serían perfectos para acampar. Ya estoy deseando que llegue nuestra próxima aventura. Lección 8. Emprendimientos empresariales. Eso suena prometedor. ¿Mencionaste alguna cantidad específica que esperabas? Sí, indiqué que buscaba unos $50,000. Esa es una solicitud razonable para iniciar una nueva empresa. Gracias. Creo que ayudará a cubrir los gastos iniciales y de marketing. ¿Ha explicado cómo piensa utilizar los fondos? Sí. Creé un presupuesto detallado para mostrárselo a los posibles inversores. Eso es esencial. Los inversores aprecian ver un plan claro. Absolutamente. Demuestra que me tomo en serio mi negocio. ¿Cómo ha ido tu presentación? ¿Te sentías seguro? Lo hice. Practiqué varias veces, lo que me ayudó mucho. Es genial escuchar eso. La preparación es la clave del éxito. Sí. Me sentía preparado para responder a cualquier pregunta que pudieran tener. ¿Parecían interesados en tu propuesta? Parecían comprometidos e hicieron preguntas reflexivas. Esa es una señal positiva. ¿Te han dado algún comentario? Mencionaron que les gustaba mi visión, pero sugirieron refinar mi estrategia de marketing. Ese es un consejo valioso. Demuestra que están comprometidos con su éxito. Exactamente. Agradezco las críticas constructivas. ¿Cuándo espera recibir noticias de ellos? Mencionaron que harían un seguimiento en una semana. Espero que recibas buenas noticias. Gracias. Soy cautelosamente optimista. Si todo va bien, ¿cuál será tu primer paso? Planeo contratar a un equipo pequeño para que me ayude con el lanzamiento inicial. Eso suena sensato. Un equipo de apoyo puede marcar una gran diferencia. Estoy de acuerdo. Quiero rodearme de personas motivadas. No puedo esperar a ver prosperar su negocio.
Gracias, tu apoyo significa mucho para mí. Brindemos por el éxito futuro y por nuevas y emocionantes oportunidades. Lección 9. Hacer conexiones. Creo que unirse al club comunitario es una elección inteligente. Absolutamente. Será una excelente manera de hacer nuevos amigos y compartir experiencias. Me entusiasma conocer gente de diferentes orígenes. Sí, cada persona aporta una historia única. ¿Cuáles son las actividades que más te entusiasman? No puedo esperar a que lleguen las clases de cocina. Aprender nuevas recetas juntos suena divertido. Eso sí que suena agradable. Cocinar con otros puede crear un vínculo agradable. Exactamente. Además, después podemos probar nuestras creaciones. Espero que tengan una variedad de cocinas para explorar. Estoy seguro de que lo harán. Es una oportunidad para ampliar nuestras habilidades culinarias. ¿Qué hay del club de lectura? ¿Te interesa eso? Sí, me encanta hablar de libros con otras personas. Añade profundidad a la experiencia de lectura. Estoy de acuerdo. Puede conducir a conversaciones interesantes y a nuevas perspectivas. Definitivamente. Los libros pueden provocar debates y risas por igual. Me alegra que hayamos decidido participar juntos en estas actividades. Yo también. Tener un amigo hace que todo sea más agradable. Es agradable compartir estas experiencias y crear recuerdos. Sí. Espero con ansias toda la diversión que tendremos. Hagamos un pacto para asistir juntos a todos los eventos. Suena como un gran plan. Podemos responsabilizarnos unos a otros. Brindemos por nuevas amistades y emocionantes aventuras por delante. Lección 10. Aprovechar al máximo el tiempo libre. Hola, ¿cómo has pasado tu tiempo libre últimamente? Bueno, he estado explorando nuevos lugares de la ciudad. Eso suena emocionante. ¿Qué has descubierto? Encontré un parque encantador con hermosos senderos para caminar y un pequeño lago. Eso suena perfecto para relajarse. ¿Fuiste solo o con alguien? Fui con unos amigos. Hicimos un picnic junto al agua. Un picnic suena delicioso. ¿Qué has traído? Empaquetamos sándwiches, frutas y algunas galletas caseras. Esas galletas deben haber sido un éxito. ¡Lo estaban! A todos les encantaron, especialmente con las chispas de chocolate. Puedo ver por qué. ¿Qué más has estado haciendo? También empecé a tomar clases de alfarería. Es muy divertido. ¿Cerámica? Eso suena creativo. ¿Cómo va todo? Lo estoy disfrutando. Hice algunos tazones, aunque están un poco torcidos. Todo artista tiene que empezar por alguna parte. Exactamente. El instructor dijo que la imperfección añade carácter. Me encanta esa perspectiva. Yo también debería probar la cerámica. Definitivamente deberías. Es una excelente manera de relajarse y expresarse.
He pasado mi tiempo libre haciendo senderismo. El senderismo es fantástico. ¿Has explorado algún sendero nuevo? Sí. Hace poco caminé por un sendero que conducía a una impresionante cascada. Eso suena impresionante. ¿Tomaste alguna foto? Lo hice. La vista era increíble. Ojalá pudieras verla. Me encantaría. La naturaleza tiene una forma de inspirarnos. Realmente lo hace. Deberíamos planear una caminata juntos pronto. Es una gran idea. Me gustaría explorar nuevos senderos contigo. Estamos aquí para aprovechar al máximo nuestro tiempo libre. Lección 11. El arte de hacer preguntas. Creo que hacer preguntas perspicaces demuestra mi interés genuino. Absolutamente. Demuestra que participas en la conversación. La gente aprecia cuando los demás muestran curiosidad por sus pensamientos. Sí, fomenta un diálogo más significativo. ¿Qué tipos de preguntas le parecen más eficaces? Las preguntas abiertas son geniales. Invitan a recibir respuestas detalladas. Eso tiene sentido. En lugar de sí o no, obtienes información más rica. Exactamente. También ayuda a crear un ambiente confortable. ¿Alguna vez se ha enfrentado a desafíos al intentar hacer preguntas? A veces, me preocupa hacer la pregunta equivocada y parecer intrusiva. Es una preocupación válida. ¿Cómo se supera eso? Intento escuchar primero con atención a la otra persona. Escuchar es clave. Le permite adaptar sus preguntas de manera adecuada. Sí, también demuestra respeto por su perspectiva. Me gusta preguntar sobre las experiencias de las personas. A menudo conduce a grandes historias. Eso es cierto. Todos tienen historias únicas para compartir. ¿Qué pasa con las preguntas de seguimiento? ¿Las usa con frecuencia? Absolutamente. Ayudan a profundizar la conversación y muestran su interés. Lo tendré en cuenta. Puede hacer que la discusión fluya de forma natural. Sí. Es como construir un puente hacia temas más interesantes. ¿Alguna vez has hecho una pregunta que te sorprendió con la respuesta? Sí. Una vez, le pregunté a alguien sobre su mayor desafío y se abrió por completo. Eso es poderoso. Demuestra el impacto de hacer las preguntas correctas. De hecho, puede generar conocimientos y conexiones inesperadas. Agradezco tu opinión sobre esto. Me inspira a ser más curioso. Me alegro. La curiosidad es un rasgo maravilloso de cultivar. Estamos aquí para hacer preguntas más interesantes y enriquecer nuestras conversaciones. Lección 12. Planeando un viaje. Creo que debería quedarme al menos 3 o 4 días en cada ciudad. Parece un plan sólido. ¿Te da tiempo suficiente para explorar? Exactamente. Quiero sumergirme en la cultura local.
Esa es la mejor manera de experimentar verdaderamente un lugar. ¿Hay alguna ciudad que recomiendes para una estancia más larga? Absolutamente. Creo que París y Roma son perfectos para visitas prolongadas. Estoy de acuerdo. Ambas ciudades son ricas en historia y arte. Sí. Hay mucho que ver y hacer en cada uno de ellos. Me encantaría pasear por el Louvre de París. Sí. Podrías pasar un día entero allí y aún así no verlo todo. ¿Qué hay de Roma? ¿Qué no debo perderme? Debes visitar el Coliseo y el Vaticano. Ambos son icónicos. Siempre he querido estar dentro del Coliseo. Es impresionante. Casi puedes sentir la historia mientras estás allí. También debería probar comida local en cada ciudad, ¿verdad? Definitivamente. Cada ciudad tiene sus propias delicias culinarias. Me muero por probar la auténtica pasta italiana. Y no te olvides del helado. Es algo que debes probar. Haré una lista de todos los platos para probar. Es una gran idea. La comida es una parte esencial del viaje. ¿Cómo suele planificar sus comidas cuando viaja? Me gusta investigar los restaurantes locales y pedir recomendaciones a los lugareños. Eso suena efectivo. Haré lo mismo. Además, probar comida callejera puede ofrecer deliciosas sorpresas. Estoy entusiasmada con este viaje. Parece una gran aventura. Lo será. Solo recuerda tomar muchas fotos. Lo haré. Quiero capturar cada momento de mi viaje. Lección 13. Celebraciones de Pascua. He oído que Samantha va a ir a buscar huevos de Pascua este fin de semana. Eso suena muy divertido. La búsqueda de huevos de Pascua siempre es un placer. Realmente lo son. ¿Alguna vez participó en uno cuando era niño? Sí, recuerdo correr por el patio en busca de huevos escondidos. Fueron los mejores momentos. ¿Tenías una estrategia para encontrar la mayor cantidad de huevos? Lo hice. Siempre miraba primero en los arbustos y debajo de la mesa de picnic. Pensamiento inteligente. Solía ir a los lugares obvios, como cerca de los árboles. Esas manchas suelen ser las primeras en ser revisadas. Recuerdo la emoción de encontrar el huevo dorado. Oh, el huevo de oro siempre fue el mejor premio. ¿Lo encontraste alguna vez? Una vez. Tenía una sorpresa especial en su interior. Debe haber sido como ganar un tesoro. Realmente lo hizo. ¿Qué hay de Samantha? ¿Qué espera encontrar? Creo que está entusiasmada con los chocolates escondidos en los huevos. El chocolate es siempre uno de los favoritos. Hace que la cacería sea aún más emocionante. Sí, la anticipación de lo que contiene cada huevo es parte de la diversión. Espero que haga buen tiempo para su cacería. Yo también. Un día soleado hace que todo sea más agradable.
¿Planeas unirte a alguna actividad de Pascua este año? Puede que vaya a una reunión familiar. A menudo tienen su propia búsqueda de huevos. Eso suena delicioso. Las reuniones familiares siempre están llenas de alegría. ¿Sí? Es una oportunidad para crear hermosos recuerdos juntos. Por una maravillosa Pascua llena de diversión y risas. Lección 14. Un viaje de acondicionamiento físico. Ha sido duro, pero estoy decidido a ponerme en forma. Es genial escuchar eso. ¿Ha considerado establecer objetivos específicos? Sí, quiero perder algunos kilos y desarrollar más músculo. Son objetivos excelentes. ¿Has pensado en un plan de entrenamiento? Lo he hecho. Planeo incorporar tanto el entrenamiento cardiovascular como el de fuerza. Eso suena equilibrado. El ejercicio cardiovascular ayuda a aumentar la resistencia, mientras que el entrenamiento de fuerza desarrolla los músculos. Exactamente. También he empezado a hacer un seguimiento de mis comidas. Es un movimiento inteligente. Llevar un diario de los alimentos puede ayudarte a rendir cuentas. Es revelador ver lo que como a diario. Me lo imagino. A veces, no nos damos cuenta de cuánto consumimos. ¿Alguna vez te has fijado objetivos de acondicionamiento físico? Sí, me puse la meta de correr 5 kilómetros el año pasado, y la completé. Eso es impresionante. ¿Cómo te preparaste para ello? Seguí un plan de entrenamiento que aumentó gradualmente mi distancia. Es posible que deba seguir un enfoque similar para mis objetivos. Funciona bien. La consistencia es clave para desarrollar resistencia y fuerza. Agradezco tu apoyo. Hablar de ello ayuda. Me alegro. El apoyo puede marcar una gran diferencia en su viaje. ¿Qué desafíos enfrentó durante el entrenamiento? Algunos días tuve problemas de motivación, pero me acordé de mi objetivo. That is a great strategy. I will keep that in mind. Remember, it is okay to have off days. Just keep pushing forward. Thank you for the advice. I feel more motivated already. You are welcome. Let us check in on each other's progress regularly. That sounds like a plan. Here is to getting in shape together.